Historias del más allá. Ahora presento a Alonso Reyes. Amigo Alonso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿De dónde te reportas, Alonso? ¿De dónde llamas, amigo? Mire, pues esta historia... No. ¿Perdón? ¿De dónde llamas? De Catepec, señor. Perfecto. Chiconautla. Muy bien. Adelante, mi querido amigo. ¿Qué pasó, Sí, bueno, mi historia fue hace aproximadamente unos 10 años. Sí. Yo tenía alrededor de unos 14 años, más o menos. Más o menos. Ajá. Sí, sí. En ese lugar donde vivíamos era una vecindad muy grande. Muy bien. Alrededor de 16 familias vivíamos ahí. Bien. Sí. Entonces, pues, ya sabes, había unos compadres, familiares de mis papás. Sí. Una tarde, fue un viernes en la tardecita. Ajá. Tarde-noche, pues, había un baldío detrás de donde nosotros vivíamos, esa vecindad. Ajá. Había un baldío. Sí. En ese baldío, pues, mamá estaba lavando, estaba haciendo sus labores domésticas. Sí, señor. Entonces, a lo lejos ve, pues, al parecer un guajolote. Uh-huh. Mi mamá, pues, emocionada, dice, pues, vamos a agarrar el guajolote, hijo. Y canijo, ¿cómo que un guajolote? Dice, sí, dice, pues, ya sabe que pues, uno de niños, pues órale, vamos a agarrarlo. Le entra a todo, vaya. Ajá, y entonces, le habla a una de sus comadres a que la acompañara junto con sus hijos, y ya, pues, éramos varios para agarrar el guajolote. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nos acercamos a ese lugar donde estaba el supuesto guajolote, pues no había nada. Entonces, pues había una persona que se quedó arriba viendo dónde estaba el guajolote, pero sí, pues el guajolote nunca se movió del lugar. Pero no. Entonces, pues estuvimos ahí buscando entre las hierbas y todo, sí. Ahí, y no. Entonces, ya después de un buen rato que estuvimos ahí buscando, no me va a creer, pero el guajolote estaba en el mismo lugar, pero se camuflajeó. Dios. Ahora, ¿con qué se camuflajeó? Ajá, entre la tierra, son un montón de escombro y todo eso. Ahí se puso y nadie lo veía, vaya. Nadie, el supuesto guajolote nunca se movió de ese lugar. No, ahí se quedó fijo en ese punto. Ajá. Entonces, pues ya no, entre todos ya se agarraron el animal pero cuando lo llevan al lugar de donde estamos nosotros, a la vecindad, sí, pues se quedan sorprendidos porque, pues, el animal tenía pico de águila, tenía patas de pato y tenía unas alas, pues, gigantescas, porque al momento de que lo quieren agarrar extiende sus alas. Okay. Pero gigantes, era un pájaro que pues jamás pues lo habíamos visto por aquí, ¿no? Claro. De hecho, hay un vecino que le decíamos el abuelo, él tenía maquinitas aquí en donde vivimos. Sí. Y ese señor pues ya es legítimo de aquí de Chiconautla. Uh-huh. Y pues él tiene más experiencia en todo eso, pues él viene de pueblo y todo eso, pero pues vino a verlo y pues tampoco, ¿no? Resulta que nunca había visto ese pájaro. Pues tanto fue la admiración de ver ese animal que pues mucha gente se iba a asomar a la casa y decía, pues, qué raro animal, pues no. Ajá. Lo pusimos en una jaula, sí, señor. Digamos en exhibición, amigo. Digamos en exhibición ahí en la casa. Entonces la gente pues iba, pues no, pues había mucha gente de ahí que era pues de Oaxaca, de otros estados, pero pues no, dice, no, yo nunca he visto en mi pueblo, así decían. Ajá. Entonces llega mi papá ya en la noche. Buscamos en libros y todo eso, pero nunca vimos ese animal. Mi papá pues llegó en ese entonces pues con unas copitas encima, sí, ya se imagina. Uh-huh. Y mi papá tiene un carácter muy fuerte. Bueno, dice la gente que es un espíritu muy fuerte, ¿no? O sea que no que si llegan a hacerle algo pues no le llega, porque tiene un espíritu muy fuerte. Okay. Entonces empieza a alegar mi papá con ese animal. Y pues dijimos, pues, yo creo porque está tomado, pues está regando nada más. Claro. Pero ese animal, señor, me creerá que empezó a aletear muy feo ese animal. Adentro de la jaula, cuando llegó mi papá, de cuenta que lo vio, y era una mirada escalofriante. O sea, lo veías y sentías tú
esa vibra, así se te ponen los pelos de punta, como Sí. quien dice. Entonces mi papá, pues le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Pues este pájaro no es bueno. Mi papá, él es de San Luis Potosí, Terrero, Colorado. Ajá. Entonces, pues igual me dijo nos dijo, ese pájaro no es bueno. Entonces él saca un hacha de su herramienta, Ajá. toma el hacha y saca al pájaro De la jaula. pues vaya, de la jaula. Sí. El pájaro, así en cuanto él se quiso aproximar a él, empieza a aventar pero así, para atacarlo, el animal atacar a mi papá. Sí. Le empezó a picar y así muy feo, empezó a gritar, pero un grito como lechuza, Sí. así muy, muy, muy feo. Entonces, pues sí, ya todos nos sacamos de onda, ¿no? O sea, pues, ¿cómo puede pasar eso, no? Pues si estaba bien tranquilo, porque estaba como domesticado. En serio, fue increíble esa situación. Sí. Entonces, en medio de esa vecindad donde nosotros vivíamos, había una capillita donde estaba la Virgencita y pues varios santitos que teníamos ahí. Entonces, mi papá tuvo ese intento de llevarlo a esa capilla, Ajá. pero cuando llega a la entrada de esa capilla, Sí. extiende sus alas, pero unas alas, señor, que pues gigantes, ¿sabes? Sí, Que, pues, sí, sí. no cualquier animal trae ese tipo de alas, Sí, sí. pero se tapaba, o sea, como que no quería ver, así cuando se tapa la luz, un pájaro, se tapaba así y empezaba pues a hacer un ruido muy extraño, y pues seguía rasguñando a mi papá, y no quiso entrar el pájaro. Entonces mi papá dice, este pájaro no es bueno. Entonces volvió al mismo lugar donde estábamos y lo avienta, pero antes de aventarlo a ese baldío de nuevo, le truena el pescuezo, señor. Ahora sí que fue la redundancia, le truena el cuello a ese animal. Sí. Nosotros vimos cuando tronó, escuchamos y vimos, ¿no?, cómo quedó el animal. Lo Muerto, avienta, obviamente, amigo. ajá, lo avienta Sí. hacia el mismo lado donde nosotros lo fuimos a recoger, pero pues estaba totalmente oscuro. Ok. Me creerá, señor, que mi papá, no conforme de que le había tronado el cuello y todo eso, me dice, este pájaro no se ha muerto. Oh. Y pues todos ¿Cómo? así, ay, mi papá, ¿cómo va a hacer eso, no? Sí, Si ya todas las cervicales rotas. Ajá, pues se brincó mi papá, Ajá. se brinca de la azotea hacia el baldío en la noche, imagínese, pues ya en una oscuridad total. Estamos hablando que en ese terreno es 1 hectárea, donde hay escombros, o sea, puro escombro, tierra y todo eso. Sí. Pues se salta junto con, se va con su hacha y tarda aproximadamente, ¿qué serán? Unos 20 minutos, ya, y eso me estoy exagerando. Sí. Y señor, ¿cuál fue la sorpresa? Que regresa con ese animal vivo. Increíble. Regresa con ese animal vivo y pues todos nos quedamos pues así que todavía más pasmados, ¿no? Anonadados, porque Sí, sorprendidos. ¿cómo fue posible? Nosotros vimos que le tronó el pescuezo y todo eso, ¿Se oyó? y pues no. Y ya lo único que hizo mi papá fue decirle con groserías y todo eso, ¿sabes qué? Yo sé que tú no eres un animal, tú eres pues algo malo, y yo te voy a dejar ir, pero quiero que dejes en paz a mi familia. Ajá. Entonces volví a hacer lo mismo, agarra el pájaro, lo toma y lo vuelve a aventar al mismo lugar. Sí. Pero aquí lo increíble es que cómo mi papá pudo haber encontrado ese animal en plena oscuridad, Sí. y nosotros, que éramos alrededor de 7, 8 personas en plena luz del día, no lo encontramos. Qué raro. Y tu papá, con toda la oscuridad que dices imperante, que no se ve más allá de su nariz, porque es una oscuridad total, Así pesada, no se ve nada, mi querido Alonso. Nada. Pero tu ¿verdad? papá sí lo encontró. Ajá, sí es correcto. Ay, Entonces, Dios. pues en base de eso, de lo que pasó, Ajá. pues en esa vecindad, pues sí,
pues le decían la vecindad del Fierrero, porque sí era pues de los años del caldo, ¿no? Digámoslo así. Sí. Era muy vieja esa, Muy vieja. esa vecindad y pues Sí, sucedían bastantes cosas. De hecho, mi papá ve así, tiene ese como quedó, ¿no? Sí. Tal vez no se ha desarrollado al 100, Claro. pero él tiene esa sangre de Esa perseguir. gracia, ¿verdad? Que la misma naturaleza le dotó para Ajá. poder enfrentar o poder encontrar esos detalles del mundo espiritual. Sí, señor. Gracias, mi querido amigo. Vaya, qué historia. Hasta me dio frío, mi querido Alonso. Y entonces sí, pues al parecer creo que sí. Ya después ya sacando conclusiones y Sí. todo eso, pues había una señora que hacía todo este tipo de, pues, de Limpias. trabajos y que conocía, Sí. ¿no? Cosas. Ajá. Y pues resulta que pues era un nahual, ¿no? Un nahual. Por lo que se conoce que era un nahual. Sí, pero- señor, claro. y pues tengo más historias igual de ese mismo lugar, pero pues sí muy fuertes. De hecho ahí Ajá. pues me contaba el dueño, ¿no? De la casa. Ajá. Ya falleció, en paz descanse. Sí. Que pues ahí hubo un exorcismo y él fue el que presenció eso. Vaya, esa no la vas a contar para la siguiente, mi querido Alonso. Claro que sí, señor. Amigo, pues me dio muchas mucho gracias. gusto. No, al contrario, amigo, gracias por haber llamado. Es la primera vez que llamas, ¿verdad, Alonso? Así es, señor, y Sí, pues mi amigo. si me da usted la oportunidad y la Por audiencia favor. de poder contar otra historia, Amigo. pues con muchísimo gusto. Si es tu programa, ¿cómo te voy a dar permiso si es tu programa? No, Gracias, muy mi querido Alonso, por haber llamado. Saludos a amable. Chiconautla, Gracias por amigo. estar. Gracias Ándele. y saludos para todos. Gracias, mi amigo. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, gracias. Hasta luego. Historias del más allá.